Buenos días. Bueno, ya prácticamente estamos en mitad de la semana, 14 de octubre, y si ayer hablábamos con el nuevo presidente del Consejo Regulador del Vino, esta mañana vamos a tener la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Regulador del Brandy, que en este caso renueva el cargo, no se estrena, de hecho lleva ostentando esta presidencia desde el año en el que se creó el propio Consejo Regulador del Brandy, en el año 89, Evaristo Babé. Vamos a hablar con él en tan solo unos minutos. Vamos a conocer un poco cómo se está manteniendo el brandy en los mercados, cómo le está afectando la pandemia sanitaria, el COVID, y sobre todo cuáles son los retos en los próximos años de nuestra más conocida y mejor bebida espirituosa. Y no vamos a dejar a un lado las bodegas, porque nos vamos a ir hasta González Vías, en concreto dentro de su programa enoturístico, porque ya hace unos días anunciaron que para este otoño van a poner en marcha el programa Otoño en la Bodega. Ya durante el pasado verano se tomó la iniciativa de hacer el Veranea en la Bodega. Ha tenido tanto éxito esta iniciativa durante el pasado verano que lo van a repetir en este otoño. Vamos a hablar con la responsable de enoturismo de González Vías, con Beatriz Vergara, que nos va a contar cuáles son las diferentes modalidades en las que durante este otoño vamos a poder disfrutar de las instalaciones de González Vías para degustar sus vinos, también maridajes con diferentes platos típicos de esta época del año de nuestra ciudad, flamenco, y también, ¿por qué no?, dormir en el primer hotel que existe, que se ubica en el corazón de una bodega. Y vamos a hablar también con la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Cumplen 12 años, pues durante todo este tiempo la cátedra ha organizado más de 855 actividades. Han participado tanto en las acciones formativas como en las de fomento más de 26.000 personas. Se ha asesorado a 1.670 proyectos y, lo más importante, gracias a todo este trabajo se han podido crear 152 empresas. Vamos a hablar con su responsable, con José Sánchez. Vamos a ver cuáles son los próximos objetivos de esta cátedra de emprendedores y, sobre todo, cómo la Universidad de Cádiz se quiere convertir en una universidad emprendedora. Saben ustedes que con la pandemia ningún establecimiento hostelero catalogado de ocio nocturno puede abrir sus puertas. Hace unas semanas hubo una reunión del sector, de representantes de este sector, de una asociación que se ha creado para ello, con los responsables municipales. Sobre la mesa pues se ponía la posibilidad de poder cambiar de manera provisional, de manera temporal, las licencias de estos negocios a través de una declaración responsable. Queremos saber qué hay de esto, cómo se están manteniendo, cómo están llevando todo este proceso algunos de los restaurantes de ocio nocturno, establecimientos de ocio nocturno de nuestra ciudad. Así que vamos a hablar con Mario González, uno de los representantes de este sector. Y en la cultura, esta tarde hay actividad en la Fundación Caballero Bonal. Tanto hoy como mañana se presentan los versos promiscuos. De hecho, en la jornada de hoy será la presentación del libro de Tito Muñoz, que va a estar presentado por Javier Ruibal, por cierto, que ya ayer se anunció que le van a nombrar hijo predilecto del puerto de Santa María. Y mañana jueves es precisamente Ruibal el que presenta su último poemario, Coraza de Barro, y la presentación va a correr a cargo de Tito Muñoz. Vamos a hablar con la directora de la Fundación Caballero Bonal, con Pepa Parra, para que nos cuente qué es lo que podemos disfrutar en tanto esta tarde de miércoles como en la de mañana jueves. Y ayer se nos quedaba en el tintero poder hablar con el economato, el nuevo economato de la zona sur, el economato padre Antonio Valdivielso. Vamos a hablar con su responsable, con Francisco Holgado. Hace unas semanas que se inauguró este economato, el pasado 24 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la patrona de la Merced, y vamos a preguntarle cómo está funcionando, cómo se puede colaborar con ellos. Es un economato que está gestionando Cáritas Diocesana y un
un poco el público cómo está aceptando este nuevo economato y cuáles son los usuarios o cuántos usuarios están ya disfrutando de estas ventajas. Y sin más, vamos a entrar en materia. Saludamos a esta hora de la mañana al nuevo, bueno, nuevo porque renuevan el cargo en el Consejo Regulador del Brandy, Evaristo Babe. Buenos días, Evaristo. Antes voy a darle paso al tiempo, que me lo he saltado. Queremos conocer cuál es la previsión meteorológica para la jornada de este miércoles. Para este miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso, vientos de poniente. Ahora sí, bueno, pues esa es la previsión, bajan un poco las temperaturas y ahora sí, Evaristo Babe, presidente del Consejo Regulador del Brandy, buenos días. Hola. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Digo que renovado en el cargo, pero no nuevo, porque está al frente de esta institución desde su creación en el año 89, ya son muchos al frente de la gestión de la normativa y de la protección de este espirituoso jerezano. ¿Cómo plantea, cómo se presenta este nuevo mandato? Bueno, pues con un cierto vértigo, porque realmente yo me planteo si empecé con pantalón corto siendo presidente del Consejo del Brandy. Las bodegas me honran afortunadamente con su confianza y mientras yo sea útil, pues yo estaré encantado de ayudar todo lo que pueda a que las cosas sean lo mejor posible para el Brandy de Jerez y para generar riqueza en este marco, ¿no?, de Jerez. Y no hay un proyecto, o sea, esto no se trata de un programa electoral al lenguaje político, ¿no? Esto se trata de ser útil cumpliendo las funciones que son fundamentalmente representativas, que le corresponden al presidente del Consejo Regulador, y luego pues resolviendo algunos asuntos que van surgiendo, sobre todo ahora vinculado a Bruselas, que es donde están las reglamentaciones que pueden condicionar un mejor funcionamiento de las bodegas, de las empresas de brandy de Jerez. Porque el brandy de Jerez entra en el juego de todos los espirituosos europeos, por ejemplo el whisky, como por poner un ejemplo. ¿Cuál es el escollo principal o cómo puede defenderse el brandy y sus intereses en Bruselas? Bueno, las relaciones que tenemos, el brandy de Jerez, como la audiencia estoy seguro sabe, es una bebida espirituosa que se obtiene por la destilación y es espíritu de vino. Y eso es muy importante recordarlo, porque otras bebidas, pues lo que son destilados, pero de remolacha, de patata, de cereales, como en el caso del whisky, pero la más noble de todas, la mejor, la que viene de las uvas del vino, es el brandy. Entonces tenemos magnífica relación a través de una federación europea a la que pertenecemos como Fede Jerez, como Consejo Regulador. Pertenecemos a una federación europea de bebidas espirituosas. Ahí no cabe duda que tiene un peso muy importante el Scotch whisky, el whisky escocés, porque vende, ojalá Jerez pueda llegar a vender tanto como vende el whisky escocés en el mundo, pero el whisky escocés mantenemos una fluida relación con ellos, como la mantenemos con coñac, con otras bebidas espirituosas de la Unión Europea. Sobre la mesa está el tema del envejecimiento medio, ¿no? El promedio, perdón, que tiene el brandy de Jerez. Ahí, ¿cuáles son los intereses de nuestro marco, de nuestra denominación? El objetivo es que el brandy de Jerez, igual que los vinos de Jerez, no envejece generalmente por el sistema de añada, que es poner el brandy, el destilado de vino, en una barrica de madera y dejar que pase tiempo, y al cabo de 2, 3, 7, 20 años sacarlo y comercializarlo. Se sigue en Jerez, en el brandy de Jerez, el mismo sistema de crianza de los vinos de Jerez, que es el sistema de criaderas y solera, en el que se extrae una parte de la solera para ir al embotellado y esa parte se repone, se rellena con el mismo volumen de brandy procedente de la primera criadera, y así ya cada empresa define cuántas escalas tiene, etcétera. Eso quiere decir que en la bota de la solera, pues depende de la rotación que tenga, pero hay moléculas que pueden tener 100 años, 99, porque nunca se ha vaciado completamente.
ha ido mezclándose y nunca se ha vaciado completamente. Entonces, eso supone que hay un envejecimiento fraccionado y hay una vejez promedio que se puede calcular cuando está controlado debidamente por una organización independiente, certificada, etcétera. Entonces, en el caso del brandy de Jerez, llevamos así muchísimos años desde que se crea el Consejo y está reconocida y es admirada por otras zonas, pero en cambio no se tiene la misma confianza con lo que puedan hacer otras bebidas espirituosas en Europa. Entonces, en el caso que me pregunta del whisky escocés, ¿no?, o coñac, pues que es un brandy, el coñac, pero en el caso del whisky escocés, pues no quiere que se reconozca la vejez promedio, salvo para el brandy de Jerez, porque no se fía de cómo lo van a controlar en otros países y en otras zonas y en tal, porque entonces... Porque las reglas serían para todos. Serían para todos. Claro. Ellos ven el whisky escocés que sería abrir la puerta para que hubiera unos whiskies también con un sistema de vejez promedio que no confían en ellos. Se fían absolutamente de Jerez porque lo conocen, han estado aquí, nos conocemos hace mucho tiempo, pero entonces, bueno, ahí hay unas cuestiones que son de índole más políticas entre los distintos países, de cambiar unas cartas por otras. Mira, yo quiero que me reconozcas un licor que están haciendo, porque los licores son bebidas espirituosas, ¿no?, o una ginebra que yo hago no sé dónde, tal, y que le pongo no sé qué. Oiga, eso si cumple o no cumple. Entonces, muchas veces los gobiernos que participan en la regulación y en los reglamentos comunitarios, pues cambian estampitas. Mira, yo te doy esto a cambio de esto, ¿no? Claro. Porque ¿qué ventajas tendría para el brandy de Jerez el que se reconociese esa vejez promedio a la hora de presentarlo a los mercados, en precios? Es sobre todo facilitar al consumidor que valore algo que hoy valora al menos un segmento de consumidores, que es la vejez de un producto, qué tiempo tiene de crianza, ¿no? Hay otros que buscan productos más jóvenes, más frescos, pero tanto en el vino, que lo vemos en vinos de mesa, sí, hay quienes quieren un vino más fresco, más afrutado, más joven, y otros en cambio buscan vinos que tengan gran reserva, que tengan una gran crianza y tal. Y como hay que ofrecer productos a todo el mundo, el brandy de Jerez tiene una gama fantástica, porque tiene brandys maravillosos para disfrutar, que son más ligeros, más light de color, en boca, y otros que son, porque han criado a lo mejor y han estado envejeciendo en botas de Pedro Jiménez, y son brandys con más cuerpo, con más tiempo, más oscuros, más dulces probablemente. Entonces hay una gama muy amplia. Lo importante es que todo el mundo consuma con moderación, evidentemente, brandy de Jerez, que por cierto no hay que tomarlo siempre solo, que está muy bueno, claro, tomando muy poca cantidad. Pero se toma combinado, de hecho, en algunos nos introducimos en su día de forma combinada. Así es, y me encanta que en Jerez hay además algunos núcleos que empezaron a través de eso, de amigos y que lo mantienen y disfrutan del brandy de Jerez con Fanta de naranja, con Coca-Cola, con Sprite y con el hielo correspondiente en trago largo, y es mucho más digestivo que cualquier otra bebida espirituosa, ¿verdad? Que yo creo que hay un largo camino por recorrer, pero ahí las empresas tienen también sus propias políticas empresariales y todo tiene su ritmo, ¿no? Pero en algún momento llegará esa expansión y volverá el brandy de Jerez, bueno, pues a ser una bebida de primera fila, ¿no? El reto más cercano en cuanto al tiempo es reimpulsar el brandy en el mercado español y también en otros mercados internacionales que no sea Filipinas, porque Filipinas es el gran mercado internacional del brandy de Jerez. ¿En qué otros países se fija esa promoción que pueda tener el brandy? Pero el brandy de Jerez está presente pues no sé, en 60 mercados del mundo, ¿no? Pero vamos, que básicamente es Filipinas, es México, es Alemania, es Estados Unidos, Reino Unido. En esos países, pues claro, varían mucho las circunstancias. Depende de si hay aranceles o no hay aranceles, se le hace más accesible al consumidor poder comprar y acceder a un producto como el brandy de Jerez, que inicialmente pues no es barato, porque tiene un coste, un litro de destilado de vino requiere destilar 5 litros de vino. O sea, es que es el espíritu de 5 litros de vino. Es un producto que no es barato, que tiene que ser caro, y luego impuestos paga
a los estados en general, no solamente es España ni Europa, sino en todos los países, las bebidas espirituosas pues están gravadas con mucho impuesto. Entonces los consumidores lo tienen que pagar. Las políticas comerciales le corresponden a las empresas. El Consejo Regulador puede facilitar el suprimir obstáculos comerciales que muchas veces en Filipinas, por ejemplo, hubo hace 20 años problemas porque pusieron trabas al brandy de Jerez, que estaba exportando muchísimo, ¿no? Y recuerdo que allí hablamos hasta, bueno, con el ministro, el secretario de Hacienda filipino, hemos tenido muchas gestiones para facilitar esos temas. Pero realmente quien vende son las bodegas, son las empresas. Y ellos, pues cada uno tiene la prioridad puesta en Estados Unidos, otros en México, otros en Alemania. Como Consejo Regulador, lo que hacemos es contribuir en la medida en que sea necesario para quitar trabas comerciales. Se está innovando, modernizando por parte de las bodegas dentro del brandy. He leído también que, bueno, que se están haciendo algunas acciones, pero que todavía no han visto sus frutos, ¿no? Pero sí las bodegas están invirtiendo a través para promocionar y vender el brandy, ¿no? Así es. Hay experiencias de investigación importantes en desarrollo de nuevas características del brandy. Desde luego se ha evolucionado, porque al final son los consumidores los que imponen cuáles son con las preferencias de consumo en cada momento, ¿no? Y hay que saberse adaptar a los gustos de los consumidores, no empeñarse en... y hay investigaciones que se están realizando que son muy interesantes. Y luego las bodegas siguen todos los días también adaptándose al mercado y han ido evolucionando en etiquetado, en presentaciones, en la comunicación, que es la forma de intentar otra vez acercar en un mundo muy competitivo. El mundo de las bebidas espirituosas es muy competitivo, hay muchas multinacionales grandes que controlan marcas de whisky, de ginebra, de vodka, de ron, y todas esas pues al final son competidoras de las marcas de brandy de Jerez, ¿no? Y ahí hay mucho que invertir y no siempre hay recursos suficientes, pero se está haciendo bastante bien. Ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo está adaptándose el brandy a la pandemia? ¿Le está afectando mucho o el brandy está preparado o está mejor de lo que se esperaba en un principio? Lo que está es muy preocupado realmente las propias bodegas y el Consejo, están muy preocupados por el cierre de la hostelería. Nos preocupa enormemente la hostelería, son los socios naturales que favorecen que el brandy de Jerez se disfrute en una barra, en una mesa, y en la medida en que están cerrados y están cerrando algunos para siempre, pues estamos muy preocupados, y esa es la principal preocupación que tenemos. Nos preocupa evidentemente todo el problema sanitario que hay alrededor de la pandemia, que se puede controlar de alguna manera, pero de una forma más selectiva y con responsabilidad sobre todo de los ciudadanos, pero evidentemente no son buenos tiempos. El brandy de Jerez pues se consume tanto en la hostelería como también en menor medida en el hogar, es decir, que es una bebida pues para tomar con amigos, en una sobremesa en casa, y en ese sentido pues está compensando en cierta medida para que la caída no sea tan grande. Se estima en el mundo de las bebidas espirituosas que la caída a final de año puede ser de un 40% respecto al año anterior, que es una barbaridad. ¿En general o el brandy de Jerez? En general. ¿Y el brandy de Jerez? En España. Y el brandy de Jerez calculamos que puede estar en torno al 18, un 20%. Es una caída tremenda. O sea, es que nos estamos acostumbrando a manejar cifras de caída o de incrementos de impuestos y parece que no le damos importancia, pero es muy importante, ¿no? Pues Evaristo Babé va a estar, sí renueva vicepresidente, Jesús Medina García Polavieja, el que lo va a acompañar durante este próximo mandato al frente del Consejo Regulador del brandy de Jerez. Enhorabuena por esa renovación en su cargo y muchísimas gracias por haber estado estos primeros minutos de la mañana aquí con nosotros en Jerez al Día. Fantástico, muchas Cualquier gracias. cosa estaremos muy pendientes de cómo va el brandy de Jerez. Muchas gracias, seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta nos vamos a
las bodegas González Vías. Otoño en la bodega. Es, digamos, la segunda entrega de Veranía en la bodega, que ha tenido tanto éxito que la empresa bodeguera ha decidido que dentro de su línea no turística lo va a promocionar y repetir para este otoño. No se vayan. Hasta ahora.